Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Estoy nuevamente para dejar una pequeña enseñanza de la palabra del Señor y en esta hora se encuentran en Hebreos 10, 12 al 18. Y dice así la palabra del Señor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Qué hermosa palabra que el Señor nos trae hoy día. Acá el Señor, nos está diciendo que Jesús vino a la tierra para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados. Jesús vino a la tierra para ser sacrificado en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, como dice acá. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz, muerto y después resucitado, cuando Él resucitó, Él ascendió al cielo en una nube y está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero Él vino para ser sacrificado. ¿Por qué? Porque antes que Él se hiciera carne, porque Él ya existía desde el principio, porque Él es el Verbo y el Verbo estaba en el principio. Pero Él tuvo que despojarse de ser el Hijo de Dios para hacerse hombre, y fue tanta la humildad que Él tuvo que dio su vida por nosotros. Porque en el Antiguo Testamento, en Levíticos 14 dice esto, mire, ofrendas expiatorias. Habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a su estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario y en ofrenda por el pecado. En aquellos tiempos, cuando Cristo no había venido a la tierra, se hacían ofrendas de pecado matando a carneros. Esas eran las ofrendas y a veces era agradable el Señor, su aroma, y otras veces no era agradable el Señor. Entonces, para que ya no hubiera eso más, porque eso se hacía una vez al año, vino Jesucristo a la tierra para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados y ya no hacer más esos sacrificios. Ya solamente ese sacrificio que hizo Él es el que vale, porque el Señor no quiere que hagamos más sacrificios. Para eso Él lo hizo. Y después dice su palabra, y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, dice la palabra de Dios. O sea que cuando nosotros venimos delante de su presencia y nosotros venimos con un corazón arrepentido delante de su presencia, todo eso que nosotros traemos, que pueden ser diferentes cosas, lo dejamos en sus pies, y ahí donde dice, todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Cuando nosotros nos arrepentimos y dejamos todas nuestras cargas y declaramos nuestros pecados delante de Él, Él nos perdona y Él es nuestro defensor.
porque Él es el que intercede ante el Padre por nosotros. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. O sea, que si nosotros vamos a Él con un corazón humillado, arrepentido, declaramos todos nuestros pecados con nuestra boca, somos santificados y nos hizo perfectos solamente por ese sacrificio que hizo Él en la cruz. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. El Espíritu Santo es el que atestigua la palabra del Señor. El Espíritu Santo es el que transforma nuestras vidas. Cuando nosotros nos presentamos delante del Padre con un corazón humillado, contrito, declaramos con nuestras bocas nuestro pecado, Él nos hace libre y todo eso lo dejamos en sus pies. El Espíritu Santo entra en nosotros, transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestra vida y nos hace libre. Porque acá dice, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Es la única persona que puede cambiar a una persona, es el Santo Espíritu de Dios. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea que cuando nosotros declaramos con nuestra boca todos los pecados que tenemos y venimos arrepentidos, el Señor nos perdona por ese único sacrificio, nos perdona y Él lanza lejos nuestros pecados y Él ya no se acuerda más. A veces somos nosotros los que nos acordamos y volvemos al pasado. El Señor no quiere que nosotros volvamos al pasado, porque cuando venimos a sus pies, eso ya no existe, nosotros ya lo vencimos por la sangre de Cristo. Entonces, todo lo que nosotros dejamos en sus pies, ya no nos tenemos que acordar más, porque ahí es donde volvemos a caer, porque el pasado, a muchos tenemos pasados difíciles y eso es que nos hace retroceder en la palabra del Señor, nos hace retroceder en la paz, en la tranquilidad que el Señor nos da. Nos sentimos sucios, nos sentimos inmerecedores. Somos inmerecedores de esa gracia que hemos recibido. Por eso dice Él que a través de ese sacrificio que Él hizo, nos hace perfectos y santos a nosotros, si nos arrepentimos. Y somos hijos obedientes, porque es muy importante obedecer la palabra del Señor. Porque si no obedecemos la palabra del Señor y no hacemos todo lo que Él dice que tenemos que hacer, no somos dignos de su presencia. Cada día de nuestra vida tenemos que aprender a tener una mente de Cristo, pensar cosas buenas, agradables, que nos hacen bien y tratar de pensar en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Y dice el 18, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Acá el Señor nos está diciendo que cuando nosotros ya nos hemos arrepentido, no necesitamos hacer más sacrificios, porque Él ya lo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Así que bueno, espero que les haya gustado esta palabra, que la puedan entender, que la lean, que la mediten, para darle gracias al Padre por entregar a su único Hijo en la cruz por nosotros, que somos pecadores. En el nombre de Jesús me despido, que Dios los bendiga y que la paz del Señor los acompañe siempre.